El tema que vamos a ver el día de hoy es la regresión y correlación. En el video vamos a hacer algunos ejemplos para, con el ejemplo, explicar los conceptos fundamentales de la regresión y la correlación y sobre todo puntualizar cómo se interpretan y cómo se utilizan. Sin embargo, es conveniente hacer un recordatorio histórico de dónde surgen estos temas interesantes de la estadística. Y esto nos remonta al siglo XIX con Francis Galton, primo de Charles Darwin, que esta relación familiar con el postulador de la teoría de la evolución lo llevó a poner los conceptos evolutivos desde la teoría que había propuesto su pariente, su primo, hacia un análisis matemático para poder encontrar en ellos patrones. Francis Galton se dio a la labor de aplicar algunos de los conceptos darwinistas y se percató, por ejemplo, que los hijos de padres altos en estatura tendían también a ser altos y que los hijos de padres bajos en estatura tendían a ser bajos en estatura, pero particularmente se percató que los hijos no eran tan altos como los padres altos ni tan bajos como los padres bajos, es decir, observó que los productos de extremos pues tendían a acercarse más hacia el promedio. Y ese concepto que él observó lo denominó regresión a la media, el cual lo utilizamos cotidianamente, por ejemplo, cuando solicitamos una prueba de laboratorio, por ejemplo, para un paciente, digamos la glucosa, y la glucosa de un paciente del que no esperamos que salga un valor extremo, el laboratorio nos lo reporta como extremo. Antes de darle el diagnóstico, lo que tendemos a hacer es verificar el estudio o solicitar una nueva prueba en otro momento. Y generalmente lo que ocurre es que la siguiente medición, su valor no es tan extremo como el que vimos al inicio porque se está reflejando este fenómeno conocido como regresión a la media. Lamentablemente, esto condujo hacia teorías eugenistas en la segunda mitad del siglo XIX, que acabaron en cuestiones pues muy lamentables en el siglo XX, que no mencionaremos ahorita con detalle, pero sí tener este patrón histórico de lo que generó Francis Galton. También considerar que Francis Galton generó una escuela de estadística muy importante en Inglaterra y que tuvo alumnos muy destacados, entre ellos Karl Pearson, quien desarrolló pruebas posteriormente como la chi cuadrada, pero que con respecto al tema que toca hoy, Karl Pearson desarrolló los conceptos de regresión y correlación en un concepto más matemático y que hoy en día son muy utilizados. Para entender esto con mayor claridad vamos a poner un ejemplo que está, digamos, hecho ad hoc, no vamos a partir de datos reales, pero nos va a permitir conocer algunas cosas de los conceptos de regresión y correlación y aclarar los puntos que conviene. Por ejemplo, una pregunta que frecuentemente hacen los padres en la consulta médica de sus hijos es ¿cuál es el peso que debería de tener el niño según la edad? Es decir, los papás están pidiéndole al médico que sea capaz de predecir el peso del niño a partir de un dato que ya conoce, que es la edad, ¿sí? Esta relación entre variables la conocemos en estadística como la relación de dependencia, es decir, que el peso depende de la edad. La variable dependiente es el peso y está dependiendo de otra variable que es la edad. No es una dependencia absoluta, hay otros factores que tienen que ver con el peso de los niños, pero si consideramos 10 datos de niños que, digamos, al azar los hubiéramos obtenido, de un rango de edad amplio que puede ir de 1 a 10 años de edad, pues tomamos el peso, la edad, y con esos construimos unos pares para tratar de ver cómo se comporta el peso según la edad de los niños. Y si observamos algún patrón que matemáticamente podamos extraer, de ahí podríamos ser capaces de, a partir de estos datos, obtener una manera de calcular el peso de los niños a partir de su edad. Para no hacernos más bolas, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Vamos a tener aquí 10 pares de niños que están acomodados al azar. El primer niño tenía 1 año de edad y pesaba 10 kilos.
¿sí? Si se fijan, esto está acomodado en una tabla que tiene dos columnas. La columna de la izquierda, que es la columna de las X, es para la variable edad. La columna de la Y es para la variable peso. Por lo tanto, la variable dependiente va a estar siempre en la columna de las Y y la variable independiente va a estar en las X, ¿sí? Entonces tenemos así los pares. Con estos pares vamos a tener coordenadas, vamos a tener abscisas y ordenadas. La abscisa es la variable independiente, la ordenada es la variable dependiente. Es un recordatorio básico de las matemáticas de secundarias, pero no estarlos confundiendo. Entonces, armamos los pares. Para el primer niño tiene 1 año de edad y pesa 10 kilos. Para el quinto niño tiene 8 años de edad, pesa 24 kilos y así los tenemos aquí acomodados. Ahora, ¿qué hago yo con esto? Pues lo que hago es hacer una representación gráfica en un plano cartesiano. Como para cada niño que se midió tengo abscisas y ordenadas, es decir, tengo sus coordenadas, puedo determinar qué punto del plano cartesiano estará ocupando. Entonces, por ejemplo, para el primer par tenemos que el niño tiene 1 año de edad y pesa 10 kilos. Para el segundo par, el niño tiene 5 años de edad y pesa 18 kilos. Más o menos está ahí. Es una aproximación, no lo vamos a hacer con la perfección que se podría con un sistema de cómputo, pero es más o menos para irnos ubicando en lo que sería el problema. El tercer punto es un niño de 2 años de edad que pesa 12 kilos. El cuarto punto es un niño de 7 años de edad que pesa 22 kilos. El siguiente punto tiene 8 años de edad y pesa 24 kilogramos. Tenemos un niño de 10 que pesa 28 kilogramos. Y tenemos un niño de 3 años que pesa 14 kilogramos. Un niño de 6 que pesa 20 kilogramos. Un niño de 9 que pesa 26. Y un niño de 4 que pesa 16. ¿Sí? Les digo, este es un ejemplo que está hecho ad hoc, pero ustedes aquí podrán ver que la nube de puntos pues está siguiendo una línea, ¿sí? Si el ejemplo estuviese basado con datos más de la realidad, habría una dispersión de los puntos pues, basado en la cuestión de la naturaleza y pues seguramente la nube tendría puntos en otras zonas del plano, pero en términos generales nos daría una idea de la dirección. Por ejemplo, vemos aquí que la dirección es ascendente. Eso nos indica que la relación entre el peso y la edad es directa, es decir, que a más edad, más peso va a ocurrir. Puede ser que para otras variables la relación sea indirecta, ¿sí? Que a mayor edad la otra variable disminuya, ¿sí? La que se les ocurra, que se comporte así. También puede ocurrir que el peso se mantenga constante a lo largo de la edad, ¿verdad? Si ese fuera el caso, pues veríamos una línea horizontal y aquí nos diría que pues, no hay relación, o sea, el peso no está relacionado con la edad. Entonces, esta manera de acomodar los puntos de esta direccionalidad nos permite hacer algunas interpretaciones. Ya vimos como, por ejemplo, si la relación es directa o indirecta. Eso, Karl Pearson lo expresó mucho mejor con un coeficiente, que es el coeficiente de correlación, que es el coeficiente R, que se calcula con unas fórmulas matemáticas que tienen que ver con algunos aspectos de la distribución normal que se afecten sobre una de las dos variables. No vamos a entrar en detalle con el cálculo, pero una vez que se obtiene, el valor R va de -1 a +1, donde -1 nos dice que la relación es inversa y perfecta, +1 nos dice que la relación es directa y perfecta, y 0 nos diría que la relación es inexistente. Entonces, para eso utilizamos el coeficiente R, para ver qué tan intensa es la asociación y en qué sentido va. Es más intensa mientras más se acerca a 1 y es inexistente mientras esté en 0. Entonces los valores estarán allí y el signo nos dirá en qué sentido se mueven. Ahora, si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación, se obtiene otra medida que se llama coeficiente de determinación. Al elevarlo al cuadrado desaparecen los signos y el comportamiento del valor pues, va a ser nada más de 0 a 1. Como va a ocupar decimales,
En términos generales, la manera más simplista de poderlo explicar es cuando tú obtienes el coeficiente de correlación, tienes el porcentaje, si es que lo multiplicas luego por 100, de cuánto la variable independiente explicó a la dependiente, ¿sí? Por ejemplo, si hubiéramos tenido un coeficiente R de más 0.5, el R cuadrado sería de 0.25 y yo interpretaría que el 25% de la variable dependiente es explicado por la independiente, ¿sí? En el ejemplo que estamos poniendo aquí, pues vemos una cuestión en donde no vemos mucha dispersión en los puntos y prácticamente está trazada una línea, ¿sí? Cuando los puntos están más dispersos, la labor del coeficiente de correlación es tratar de encontrar cuál es la línea que explique en promedio el comportamiento de todos los puntos, ¿sí? Para eso hay equipos de cómputo hoy en día que lo desarrollan y lo que hacen es trazar la línea que mejor lo explique. Esa línea se construye con una fórmula que se denomina como la fórmula de los mínimos cuadrados, que tiene que ver con triángulos, rectángulos que se formen sobre la recta y pues aplicando el teorema de Pitágoras y algunas otras ejecuciones matemáticas se obtiene la línea. ¿Para qué nos sirve la línea? La línea pues igual nos va a dar una idea de la dirección, pero acuérdense que con la línea también podemos obtener una fórmula aplicando la fórmula de la línea podemos obtener una fórmula en donde a partir de un valor conocido, como puede ser un valor de la abscisa, yo pueda conocer cuál es la ordenada. ¿Por qué? Porque para tal efecto conozco la ecuación de la recta en su expresión más simple, que es esta. Y, que es la ordenada, es igual a más b por x, donde a es la ordenada al origen, b es la pendiente, que quiere decir el grado de inclinación que tiene la recta, y x es la abscisa o el valor que yo conozco. Para el ejemplo que estamos haciendo, y es igual al peso, y el peso es igual a la ordenada al origen, más la pendiente de la recta por la edad, ¿sí? ¿Cómo aplicar esto? Una vez que se tiene la ecuación de la recta, lo que hace la recta es prolongar hacia dónde cortaría para obtener el valor del origen. El origen en este caso es 8. Entonces, sustituyendo, el peso de un niño es igual a la ordenada al origen, que es 8, más la pendiente que tiene la recta, ¿sí? La pendiente que tiene la recta nos indica cuántas veces se incrementa el valor de la variable conforme se va graficando. Y aquí, aunque en este eje está puesto de 2 en 2, que fue para poder tener un eje un poco más accesible, aunque lo hiciéramos lineal de 1 en 1, nos daríamos cuenta que en términos generales, un niño de 2 pesa 10 kilos y un niño de 3 pesa 12, un niño de 4 pesa 14 y vemos un incremento en unidades de 2 en 2, ¿sí? Entonces, en este caso, la pendiente, para que guarde el mismo color que tenemos aquí arriba, sería 2, que multiplicaría a la edad, ¿sí? Entonces, a partir de un análisis de un conjunto de niños que viéramos que se comportan de esta manera y que obtuviéramos esta ecuación de la recta, nosotros podríamos memorizarla con cierta facilidad y poder contestar a la pregunta que harían los padres del niño en consulta, como en el ejemplo que poníamos al inicio. Entonces, si nos preguntan cuánto debería de pesar, una manera de resolverlo, y que es una ecuación que en medicina general y en pediatría se conoce mucho, sobre todo para niños que están entre 1 y 10 años de edad, porque en ese momento se considera que el incremento ponderal es lineal,
No ocurre eso en el primer año de edad, donde los niños crecen, ganan peso muchísimo más rápido que el tiempo, y tampoco después de los 10 años, porque la pubertad y la adolescencia ahí juega también un factor de movimiento de la variable peso, pero cuando los niños están entre 1 y 10 años de edad, en términos generales se puede aplicar perfectamente esta fórmula, que es la edad por 2 más 8 para poder calcular el peso. Entonces, si nos preguntan cuánto debe de pesar un niño, pues con todos estos conceptos de regresión y correlación, podríamos decir que con un coeficiente de determinación considerable, porque como se ve aquí, esto seguramente está muy cercano a 1 y tiene un sentido de más 1, es directo, es decir, que conforme avanza la edad los niños pesan más. Con mucha confianza yo podría aplicar la fórmula, y si me dicen, pues el niño tiene 7 años de edad, pues aplico la fórmula. 7 por 2 son 14, más 8, 22. Yo esperaría que el niño debería de pesar 22 kilogramos. Este es un ejemplo de cierta utilidad, porque sé que para cuestiones ponderales pues existen gráficas de la distribución del peso, peso esperado para la edad, peso para la talla, etcétera, que utilizan mucho personal de pediatría y de nutrición, que están hechos sobre conceptos gráficos, pero verán que incluso si aplican esta fórmula para esas gráficas, el comportamiento es muy semejante. Entonces, en síntesis, ¿para qué nos sirven la regresión y la correlación? La regresión nos va a permitir obtener una ecuación regresora. Si la regresión es lineal, la ecuación tendrá el formato de la fórmula de la línea, que tiene la anatomía que ya vimos, y que con esta fórmula nosotros podremos conocer un valor que desconocemos a partir de varios que ya obtuvimos de la fórmula y de alguna variable que pudiéramos medir en el paciente o en el sujeto que nos interese predecir. Es decir, tiene una función relativamente predictora. Esa es la función de la regresión. La correlación nos sirve para poder contestar qué tanto una variable explica el comportamiento de la otra. Y para hacerlo en porcentaje, utilicemos el coeficiente de determinación, el R cuadrado. ¿Sí? Hay manera de hacer esto en programas de cómputo tan versátiles como la suite ofimática que tiene Microsoft, que es Office, y los programas abiertos, en donde ello se podría calcular. Conviene que vean los múltiples tutoriales que hay en la red al respecto para que vean cómo se hace un gráfico de dispersión XY, y con los puntos que se generen a partir de las columnas con los datos que se colectan, ustedes pueden obtener el coeficiente de determinación y la fórmula regresora para poder aplicar estos conceptos. Espero que les haya sido de utilidad el video. Sé que puede haber algunas dudas, por lo cual pues les sugerimos que nos hagan llegar sus dudas a través de las vías que están disponibles para ello. Muchas gracias.